Celebrando el Día del Maestro, hoy dedicaremos un tiempo especial a investigar y saber un poco más sobre nuestro sistema educativo. Para eso vamos a entrevistar a dos figuras muy importantes. La primera es un prócer argentino. Y me están diciendo de cucaracha que Martu ya está en el móvil para la entrevista. Martu, ¿nos escuchás? Así como escucharon, estamos acá en Parque Chacabuco para realizar una entrevista inédita. No solo vamos a entrevistar a uno de los personajes más importantes de nuestra historia nacional, sino que él también formó parte de la generación del 36 y fue el segundo presidente de nuestro país. Seguramente ya se esperan a quién voy a entrevistar. Así que sin más dilación, nos encontramos con... Muy buenos días. Concuerdo en que ya deben saber quién soy, pero no pierdo nada en presentarme. Mi nombre es Domingo Faustino Sarmiento. Es un placer encontrarme hoy con ustedes. Y como usted ya sabe, seguramente, la semana anterior no solo celebramos el 11 de septiembre, la fecha de su fallecimiento, sino que también fue conmemorada el Día del Maestro. Y queríamos preguntarle para usted qué rol cumple esta figura dentro de la educación, ¿por qué es tan importante? Sí, los docentes fueron una pieza clave para desarrollar el sistema educativo que diseñé con tanto esmero. Yo creo que quien sea el encargado de la instrucción del pueblo debe ser una persona bien formada. Para eso, en primera instancia, cuando visité Estados Unidos y vi el óptimo funcionamiento de la educación gratuita y obligatoria con maestros profesionales, decidí que muchas maestras de dicho país formadas en el normalismo vinieran a la Argentina para replicarlo. Con estas docentes empezamos con las escuelas normales, lugares donde al término del secundario los alumnos ya estaban preparados para enseñar. Revolucionario para su época, me imagino, sin duda. Que antes toda la educación dependiera de entes privados, principalmente religiosos, y que a partir de sus políticas pasara a ser todo parte de iniciativa gubernamental, sin duda es algo radical. Sí, fue un cambio grande pero necesario. Para lograr que la instrucción llegara a todos, esta debía ser gestionada por el gobierno, que es quien tiene las herramientas y recursos. Debería ser una obligación de todo gobierno proveer la educación para las generaciones venideras. Bien, ¿y cuál sería la finalidad de esta educación popular que usted propone? Bueno, principalmente el formar a los futuros ciudadanos de la nación. Y esto porque el poder, la riqueza y la fuerza de una nación depende de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Por ende, la educación pública debe aumentar la cantidad de individuos que poseen estas características, formándose en las mismas. Entonces, es importante formar a toda la población para que así la nación crezca y progrese. Interesante. ¿Y qué contenidos propone usted para que este fin se logre? Pues para producir sujetos industriosos, morales e intelectuales, primeramente hay que formar la razón y la inteligencia individual. Esto se logrará elevando el carácter moral de los alumnos, mediante acciones disciplinadoras, ordenadoras y legítimas. Además, esta educación debe preparar para el trabajo, debe generar seres laboriosos. De lo contrario, la nación quedará en la pobreza y la oscuridad, quedará en la barbarie. Ya veo, lo que usted propone es una educación pública que promueva el desarrollo y el progreso de las fuerzas productivas para así por consiguiente que se desarrolle la nación. ¿Sí? A ver, Agus, ¿vos tenés alguna pregunta desde el piso? Sí, gracias Martu. Quería preguntarle a Sarmiento a quiénes está dirigida esta instrucción. Es decir, ¿quiénes forman parte de estas generaciones venideras las cuales se debe educar? ¿Qué nos tiene para decir Sarmiento? Bueno, todos deberían recibir una educación básica, desde la plebe y toda la América Latina pobre, hasta los hijos de las familias que gozan de mayores ventajas. Niños y niñas, todos, ya que la escuela debe tener una función normalizadora. En este sentido, todos deben pasar por la escuela, dejar atrás sus marcas familiares y culturales y civilizarse. La educación realmente moraliza a las poblaciones. He realizado investigaciones con respecto a eso que lo comprueban, y esta moralización impacta en la cultura. Pero los indígenas, que formaban parte importante de la población de Argentina, no entraban dentro de ese todo, ¿no es así? No, los indígenas no entran en el todos. Ellos son bárbaros. Nunca podrán ser civilizados. Si entraran en las escuelas, contaminarían al resto de los niños, y no se someterían a la disciplina y a la autoridad del maestro. Estos ya son un caso aparte que no tiene remedio. Por eso es importante centrarnos en el resto de la población también a través de la inmigración, ya que ellos también representan barbarie. Por eso es necesario que pasen por la instrucción pública y así civilizarlos. Después es opinión que actualmente no se comparte, ya que en la actualidad creemos que los pueblos originarios son parte importante de la población argentina y que estos deben ser incluidos dentro de la educación. Aunque también valoramos su gran esfuerzo por la inclusión dentro de lo que su contexto y su tiempo validaba como inclusivo, ya que no solo expresiones pobres, sino también dentro del sistema educativo, que es algo que busca inspiración para que nosotros como herederos de su gran trabajo sigamos esforzándonos por incluir a los demás. Sí, es probable. En mis tiempos la educación de las mujeres en las escuelas normales para que tengan una profesión docente y que la educación primaria se abra a todos los sectores económicos fue un gran paso. Y agradezco que los que continuaron pensando y construyendo nuestro sistema educativo hayan ampliado aún más el alcance de la civilización y las luces.
Bueno, muchas gracias, Domingo. Fue un enorme placer escuchar de primera mano un testimonio tan entusiasmado sobre cómo se sentaron las bases de nuestra educación nacional. Ahora pasamos a ver cómo surgieron los antecedentes de la educación de nuestro país, porque esto no se originó acá. Gran parte de lo que hoy tenemos en nuestra querida Argentina fue heredado de anteriores revoluciones y procesos de inclusión y de formación de derechos. Principalmente podemos relacionarlo directamente con la Revolución Francesa. Por eso, en el piso, Agus nos está esperando con una nueva entrevista que se relaciona con este tema. Gracias, Martú. Y así como dijiste, ahora vamos con nuestro segundo entrevistado, que es Nicolás de Condorcet. Bienvenido, ¿nos escucha? Aló, buenas tardes. Es un placer estar en este bello programa con ustedes. Agradezco que pensaran en mí para relatar este magnífico proceso que fue la conformación de la instrucción pública. ¿Y cómo no recibirlo? Fue uno de los primeros en pensar a la educación en su tiempo y allanar el camino para lo que hoy conocemos como educación pública. Perdón que te corrija, pero aunque actualmente sea más abarcativa la educación pública, mi propuesta inicial fue la instrucción. Te preguntarás el por qué, y es que para que sea algo realizable y alcance e incluya a todos los ciudadanos, los conocimientos que se impartan deben limitarse, lo que es bueno para formar la razón de los alumnos en sus derechos y deberes, a fin de que no se sometan a la voluntad de otros. Y para conocer las disposiciones particulares de cada sujeto a una vocación profesional que colabora al crecimiento de las ciencias. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre instrucción pública y educación pública y qué papel tiene el Estado en ambas? Bueno, como aclaré en mi primera memoria, que no sé si la habrá leído, el Estado debe procurar los medios fáciles y simples de instruirse para todo aquel a quien su fortuna no se lo permita y a los cuales una primera educación no puso al alcance de ellos distinguir por sí mismos y buscar la verdad. A eso se debe limitar el Estado en cuanto a la formación de los ciudadanos. En cambio, la educación también implica la formación en opiniones y creencias que no deberían ser tarea del Estado, ya que en primera instancia es algo que las familias deben inculcar a sus hijos, y si el Estado tomara posición, eso iría en contra de la independencia de opiniones y libertad religiosa. Bien, entonces su postura, contraria un poco a lo que Sarmiento nos estaba contando hace un rato, es que el Estado solo debe limitarse a la instrucción. Y esto más o menos sería para que la escuela o la instrucción pública se desligue de los poderes religiosos. Sí, exactamente. Y para asegurarlo, el poder público debe fijar el objetivo y la extensión de la instrucción y proveer los libros o métodos necesarios para el progreso de las luces, por ejemplo, eligiendo a sus maestros y evitando inculcar sus propias opiniones y por sobre todas las cosas que se formen cuerpos docentes privados, sean religiosos o no. Sí, es interesante que proponga una educación para todos, más que nada teniendo en cuenta el contexto histórico que se venía dando hasta el momento de pensar en la educación o en la instrucción. ¿Podría hablar un poco más de eso? ¿De por qué una educación para todos? Es que de este modo se asegura el crecimiento de las ciencias, no solo verticalmente, sino también horizontalmente, ya que todos contribuyen, ya sea desde la aplicación o creando teorías con sus talentos, para que se descubran nuevas verdades y la humanidad se perfeccione. Y esto no solo incluye a los hombres, sino también a las mujeres, mediante las tareas manuales y domésticas. ¿O cómo podemos pretender que los hijos respeten a sus madres o que éstas mismas supervisen la educación de sus hijos si no están bien formadas? Por eso la instrucción primaria debe ser igual para todos. Bien, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo para más preguntas, pero quería agradecerle mucho por la participación. Si bien nos distancian varios siglos, es muy enriquecedor poder conocer un poco más sobre los inicios del sistema educativo y de la instrucción pública en su caso. Así que nos encantaría volver a verlo por acá, hacerle más preguntas y alguna otra entrevista en otro momento.
pero realmente muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por supuesto que volvería a conversar con ustedes. Como antes le dije, es un placer para mí estar aquí y que las ideas de las luces lleguen a todos. Me parece también muy importante que nosotros, los viejos, podamos dialogar con ustedes, las nuevas generaciones, ya sea a través de nuestros textos que hemos dejado, ya sea a través de la instrucción o quizás también por este tipo de medio de comunicación. Así que muchas gracias y un saludo a usted, a su compañera y a todos los argentinos que estén escuchando. Muchas gracias. Este fue Nicolás de Condorcet y con él el programa se está terminando. Pero creo que el día de hoy tuvimos 2 entrevistas extremadamente enriquecedoras. Creo que si bien podemos tener distintos puntos de vista, es importante estudiarlos como 2 figuras que fueron parte de este gran y hermoso proceso llamado educación y sobre todo de su historia. Así que espero que el programa del día de hoy los haya ayudado a pensar un poco más en por qué la educación está así hoy en día, qué le falta y qué podemos hacer para mejorarla. No sé, Martu, si querés agregar alguna cosa con respecto a esto. Sí, solo me gustaría destacar la gran importancia que le dan nuestros entrevistados a la educación universal. Condorcet más desde una mirada de lo igualitario y Sarmiento más de una mirada civilizatoria. Pero mirando las 2 posturas, es clave ver que gracias a la educación ellos piensan que se logra el progreso de la sociedad y sostienen la educación como una herramienta de transformación. Creo que estas posturas son muy importantes para entender cómo vemos y cómo funciona nuestra educación. Sí, completamente. Creo que hoy hemos tenido uno de los mejores programas. Así que no se olviden, si les gusta la educación y les gusta ver entrevistas, no se pierdan ninguno de nuestros próximos programas. Somos Edu Noticias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!